¿De qué forma? Bueno, en este caso tenemos el circuito eléctrico o la red eléctrica y lo que vamos a hacer es calcular esos voltajes. Entonces vamos a escribir aquí ¿sí? Vamos a trabajar con los mismos elementos que ya se tienen. Recuerden que las terminales de acceso, es decir, las terminales de entrada 1 y 0,1, así como las terminales de salida 2 y 0,2, no pueden desaparecer del circuito eléctrico porque sobre ellas vamos a hacer todos los cálculos que se están pidiendo. Entonces deben de mantenerse ahí para lo que queramos hacer. Entonces tenemos nuestro circuito eléctrico. Los valores de los elementos. Y ahora, como nos están pidiendo el voltaje que nos proporcionan las fuentes internas, ese es con el circuito y las fuentes. Aquí tenemos, ya sabemos que la caída de tensión va en esa dirección. Aquí estaría V su índice 0. Y aquí estaría V su índice 2, 0. Significa que hay que calcular el voltaje tal y como está el circuito. Y entonces, si tenemos un circuito eléctrico en el cual no existen acoplamientos, y tenemos una fuente de voltaje y todo está en serie, ¿qué aplicaríamos para calcular tanto el voltaje de entrada como el voltaje de salida? ¿Qué podemos aplicar con ese circuito que está ahí en el pizarrón del lado derecho? ¿Es un divisor de voltaje, no? Podemos aplicar divisor de voltaje y sería lo más rápido en este caso. No hay que dejar de considerar la corriente de la fuente. Ya sabemos que vamos a trabajar siempre con el sentido convencional, que es de más a menos. Entonces, la dirección de la corriente que nos proporciona la fuente pues sería la corriente de la malla. Entonces, vamos a aplicar divisor de voltaje, sin olvidarnos de la corriente real que nos proporciona la fuente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿cuál voltaje quieren calcular primero? ¿El voltaje de entrada o el voltaje de salida? Salida. De salida. Si es así, tenemos que el voltaje de salida la dirección es lo que está en rojo. ¿Por qué elementos pasaríamos? Recuerden que siempre seguimos la trayectoria más corta y la más fácil con menos elementos. ¿Cuál sería la trayectoria y por qué elementos pasaríamos si vamos de la terminal 2 por el circuito para llegar a la terminal 02? Por la resistencia de 4 y el capacitor de -8. De acuerdo. La dirección quiere decir que hacia dónde va la caída de tensión en esos elementos. Cuando van de 2 a 0,2, ¿cómo van en cuanto a dirección en esos elementos? ¿Contraria? No, a la caída de tensión. Ah, la caída. Ajá. Más o menos. Sí, no.
Uno es hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. La caída de tensión en los elementos que queremos encontrar, ¿vas en qué dirección? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. La corriente, cuando pasa en esos elementos que vamos a calcular la caída de tensión que dijo su compañero, que es 4 y menos 8i, la corriente de la malla, claro está, ¿qué dirección lleva? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, quiere decir que son direcciones contrarias, por lo tanto, el voltaje que calculemos debe de ser ¿qué? ¿Negativo? Negativo, así es. Recuerden que siempre la corriente del circuito y la caída de tensión en elementos pasivos deben de ser iguales para que el voltaje sea positivo. Si son distintas las direcciones, el voltaje siempre va a ser negativo. Y entonces aplicamos nuestro divisor de voltaje que nos dice que es en el numerador, siempre va la fuente. Vamos a conocer el voltaje que en este caso es 4 menos 8i entre la impedancia total o la suma de las impedancias que nos daría 10 más 8, 18 más 4, 22. Y después sería menos 4i más menos 8i sería menos 12. Más 5i sería más, perdón, no más, sino menos 7i. ¿Cuánto da eso, por favor? Da 10.80,000. Ahí nada más serían 2 decimales porque ya es el resultado. Sí, ya no... cierto. 10.80. 10.80, ajá. Más 11.10. Digo, menos 11.10. ¿Perdón? Menos 11.10. 11.10. 11.10. ¿Sí? ¿Esto es lo que dio? Sí, bueno, si no me equivoco, sí. Sí, está bien. ¿Qué más le dio este resultado? ¿A alguien más le dio ese resultado? A mí, profe. Bueno, entonces vamos con el otro voltaje. Tenemos que el voltaje 2, perdón, ahora el voltaje 1, porque ya calculamos el voltaje 2. Sigue siendo una división, pero nuevamente, ¿cómo va? ¿Qué dirección lleva mi caída de tensión en estos dos elementos? ¿Hacia dónde va? Recuerden que entonces es derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Hacia dónde va la dirección de la caída de tensión en los elementos de 10 y 5i? Hacia abajo. Hacia abajo. Y la corriente de la malla, cuando pasa por esos elementos, ¿qué dirección lleva? Hacia abajo también. Como la corriente de la malla y la caída en tensión llevan la misma dirección, el voltaje se queda con su signo, es decir, positivo. Y sería entonces la fuente, que vale 40, por la impedancia donde deseo conocer el voltaje que es 10 más 5i, por la impedancia total que ya sabemos que es 22 menos 7i. ¿Cuánto da eso? ¿13.88? 13.88 Más 13.5. más 13.5i. ¿Les dio eso? Profe, en el voltaje 2 ¿no irían invertidos los signos por el menos que está ahí, multiplicando a la... Yo no sé, ustedes Sí. hicieron las operaciones, díganmelo si están invertidos. Por eso les pregunté. Según yo, sí. Van invertidos, profe. Sí. A ver, ¿cómo es entonces? Menos. Menos 10.80 y más 11.10. Yo les pregunté qué les había salido y dijeron que lo anterior. Entonces, yo no estoy haciendo las operaciones, son ustedes. Bueno, Sí, van invertidos, profe. bueno, ¿y el voltaje 1 sí está correcto? Sí. Bueno, pues aclarado ese punto, las operaciones las están haciendo ustedes, yo solo estoy escribiendo en el pizarrón.
Por eso les pregunto que si alguien más le dio el mismo resultado. Y si no es así, bueno, pues ya veríamos qué está pasando. Pero si es el mismo, yo doy por hecho que está correcto. Bueno, regresando. Entonces, con esto ya calculamos el voltaje de entrada y de salida que nos proporciona la fuente o las fuentes internas. Ya les comenté que íbamos a hacer un circuito sencillo para avanzar rápido y no tardarnos mucho en calcular los parámetros Z y los voltajes que nos proporcionan las fuentes. Entonces, así tuviera acoplamientos, así tuviera más de 5 mallas, lo que vamos a tener que hacer es calcular el voltaje que hay entre la terminal 1 y 0,1. Si pasamos por un elemento, pues habría que calcular en ese elemento. Si pasamos por 10 elementos, pues habría que calcular el voltaje en esos 10 elementos. Si esos elementos tienen acoplamientos, tenemos que considerar entonces los acoplamientos. Ya todo eso es algo que ustedes saben, como para que no pudieran hacerlo en este momento. Simplemente estoy enfocándome en lo que hay que hacer sin importar el circuito. Lo mismo sería para este que tiene una sola malla, que sería para otro que tuviera 20 mallas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular el voltaje entre la terminal 1 y 0,1, ¿sí? Así como el voltaje entre la terminal 2 y 0,2, sin importar por cuántos elementos pasemos y todo lo que pudiera tener entre esas dos terminales. Aquí está sencillo para que se vea de qué forma hay que hacerlo, pero sin importar los elementos o la cantidad de mallas, deberían de poderlo resolver. Bueno, preguntas o dudas. Órale. Perdón, se cayó el celular. Preguntas o dudas, permítanme. ¿Y ahora qué está pasando aquí? Preguntas o dudas con respecto a esta parte. Todo bien, profe. Bueno, déjenme volver a ajustar la pantalla porque... Entonces... Bueno. Entonces les envío la imagen. Permítanme. ¿Sí? Entonces ya terminamos con el cálculo del voltaje, tanto la entrada como la salida que nos proporciona la fuente interna. Y ya tendríamos que calcular los parámetros Z. Recordando que para calcular los parámetros Z no debe de tener fuentes de excitación el circuito que vamos a resolver y que vamos a partir de dos ecuaciones que ya se conocen, que es que el voltaje 1 es igual a Z11 por V su índice 1 más el voltaje 2, perdón, más Z12, no es V, es I, por la corriente 2. El voltaje 2 que es igual a Z21 por la corriente 1 más Z22 por la corriente 2. Entonces, ¿qué parámetros quieren calcular primero? Bueno, primero déjenme agregar algo y me dicen ahorita qué parámetros quieren calcular primero, para que no se les olvide. Me llevo
Permítanme un momento. Problema técnico, no sé por qué. Se está botando de él. Permítanme. ¿Cómo lo hacemos aquí? Esto, ya me acordé. Bueno. Creo que ahí está. Espero que no se vuelva a caer. Entonces, terminando. Bueno, entonces, para calcular los parámetros, siempre para calcular los parámetros Z, cuando se tiene una red eléctrica activa, primero se debe de igualar a cero las fuentes de excitación que tenga. Esto es, ¿a qué me refiero? El circuito que estaba aquí es el mismo que está aquí, claro, sin estos valores, pero tenemos una fuente de voltaje. Si esta fuente de voltaje se iguala a cero, ¿en qué se convertiría esa fuente de voltaje al momento que la igualamos a cero? Cortocircuito. En un cortocircuito, así es. Entonces, al momento que tenemos un cortocircuito, convertimos a la red en una red pasiva y por eso podemos calcular los parámetros Z, ya que los parámetros Z son impedancias y quiere decir que no puede haber fuentes de voltaje o de corriente. Tenemos los valores que es 8 menos 4i, tenemos el cortocircuito donde estaba la fuente de voltaje, tenemos 10, 5i, 4 y menos 8i, así como la terminal 2 y 0,2 como la 1 y 0,1. Bueno. Entonces, vamos a partir de las ecuaciones generales. Ya les dije que se pueden aprender 4 para cada parámetro, pero no es necesario. Si partimos de las ecuaciones generales, sería que, ahora sí, el voltaje 1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Y el voltaje 2 es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. ¿Qué parámetros quieren calcular primero? Díganme, por favor, qué parámetros. No es una decisión difícil el que se les ocurra. Díganmelo. A Z11, digamos que cuál es la condición que hay que establecer para poder calcular ese parámetro. ¿Cuál es la condición que tenemos que establecer si queremos calcular Z11? Que I2 valga 0. Que I2 sea igual a 0. Y entonces nos queda el voltaje 1 entre la corriente 1. Pero ¿cuál es el otro parámetro que calculamos bajo la misma condición? ¿Z qué? Si I2 es igual a 0, ¿Z qué? 2,1. 2,1. Así es. Y Z21 es igual al voltaje 2 entre la corriente 1. Bueno, ya les había yo mencionado que de esta ecuación que estamos despejando, la condición nos dice
Tenemos una fuente de corriente que igualamos a 0, va a haber un circuito abierto. ¿En dónde? Si su índice es 2. ¿En dónde vamos a dejar un circuito abierto? ¿En dónde tenemos un subíndice 2? ¿A la entrada o a la salida? En la salida. La salida. Vamos a tener un circuito abierto a la salida. El denominador es la fuente de excitación. Si es una I, ¿de qué tipo es la fuente? De corriente. De corriente. Tenemos el subíndice 1. ¿En qué terminales va a quedar esa fuente de corriente conectada? En la entrada. A la entrada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos que escribir el circuito nuevo sobre el cual vamos a hacer los cálculos bajo esas condiciones. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos nuestra terminal 1, nuestra terminal 01, tenemos aquí una resistencia y una bobina, una resistencia y un capacitor, la terminal 2, una resistencia y un capacitor, y la terminal 02. Sus valores, que sería 10, vamos a escribirlo, sería 10, 5i, 4 menos 8i y 8 menos 4i. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero es conectar una fuente entre las terminales 1 y 0,1 y esa fuente debe de ser de corriente. ¿Cuál es el valor de esa fuente? No nos interesa, nada más sabemos que es una fuente de corriente de un valor el que sea. Podríamos proponer 1, cosa que no vamos a hacer, vamos a dejar ahí su índice 1. Y entre dos, circuito abierto, yo puedo medir el voltaje a la salida, perdón, ya no llevo el índice 0 porque ya no existen las fuentes. A la salida, ¿sí? Para obtener el resultado. Entonces, ese es el circuito con el cual hay que trabajar y necesitamos el voltaje 1, que si lo analizamos, voy a cambiar el color para no confundirnos. El voltaje 2 está entre las terminales de salida y el voltaje 1 es el que hay entre mis terminales de entrada. Ese sería el voltaje 1. Son los que necesitamos de acuerdo a las ecuaciones, porque recuerden que la variable a calcular es lo que yo les dije que estaba en el numerador. Si es una V es voltaje y su índice me dice en dónde, como es la terminal 1, pues es el voltaje de entrada. Aquí es una V, sigue siendo voltaje, y por tener la terminal 2, pues es el voltaje de salida. Entonces, con el circuito que quedó, ¿qué podemos aplicar para obtener los voltajes que se requieren? Es decir, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Cómo lo podemos obtener con ese circuito? ¿Qué podemos aplicar con ese circuito? ¿Qué pasó? Dígame. Recuerden que a veces no es directo. Podemos hacer dos operaciones para llegar al voltaje que se pide, pero ¿qué se podría aplicar? Profe, pero ¿cómo sería ahí si no sabemos el valor de la fuente? A ver, tú no te preocupes por el valor de la fuente. Tú preocúpate porque ya tienes una fuente de corriente. Dime qué puedes aplicar. Imagínate, si necesitas un valor, dale el valor, dime un valor de corriente, el que se te ocurra. No sé, 5 amperes. Bueno, pues déjale 5 entonces. ¿Qué aplicas? Ya sabes que vale 5. ¿Qué puedes aplicar con ese circuito?
Hay que calcular tanto el voltaje de entrada como el voltaje de salida. Pues, por ejemplo, para el voltaje de salida podemos aplicar divisor de corriente, ¿no? Bueno, con el divisor de corriente, ¿qué obtengo? Pues la corriente que pase en Pero yo 4. quiero el voltaje. Después, ¿qué tengo que hacer? Después ley de Ohm. Exacto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que dijo su compañero. ¿Tenemos cuántas ramas? Tenemos 2 ramas. Una rama es la que forma este elemento de 10 y 5i, y la corriente va a ir hacia abajo. Si sigo la trayectoria de más a menos, vendré en esta dirección, llegaría a este punto y ahí es donde se divide. Y ya les mencioné que cada vez que tenemos 2 corrientes las llamamos con su índice A y su índice B. Después la corriente lo que sería salir hacia la derecha, ¿sí? Después bajar en esta rama, porque es la misma rama. Estas terminales me indican dónde quiero el voltaje, pero no dividen a nadie. Y aquí tengo a la corriente. Entonces, ahora sí, lo que siempre he dicho del circuito, lo primero que tenemos que establecer es cómo vamos a calcular cada una de las variables que piden. Necesitamos el voltaje 1. El voltaje 1, si yo empiezo en mi terminal 1 y circulo por el circuito, sería calcular el voltaje en qué elementos. En 10 y 5i. En 10 y 5i. ¿Qué corriente circula por 10 y 5i? IA. La corriente A. Entonces sería 10 más 5i por la corriente A. Ahora, me faltaría el signo. Y ya les dije, mi caída de tensión 1 me dice que es del punto 1 a 0,1. Va hacia abajo en estos 2 elementos. Si la corriente lleva la misma dirección que la caída de tensión, o va en dirección contraria. La misma dirección. Lo mismo. Era positivo. El voltaje 2. El voltaje 2 va a ser igual al voltaje que hay entre mi resistencia 4 y mi capacitor de menos 8i. Es decir, que sería 4 menos 8i. ¿Qué corriente circula por estos 2 elementos? Y B. La B. La corriente B, por la corriente B. Ahora, mi caída de tensión con respecto a la corriente que yo voy a usar para calcular el voltaje, ¿lleva la misma dirección en esos 2 elementos o direcciones contrarias? La misma. Se queda positivo. Quiere decir que únicamente hay que calcular, o bueno, ya ahorita podemos ver que hay que calcular tanto a la corriente A como a la corriente B. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya me lo dijeron, aplicando divisor de corriente. Ya les dije que no siempre son necesarios los valores. Es más, en electrónica y en muchas materias van a tener que determinar datos sin importar lo que valgan los elementos. Van a obtener ecuaciones tan generales que lo único que van a hacer es sustituir datos al final. Aquí lo vamos a hacer de cierta manera antes de... Primero vamos a calcular las corrientes. Si mi corriente A va a ser una división en donde en el numerador me dice, como yo tengo 2 ramas, voy a usar la de 2 ramas y que son impedancias. Me dice que la fuente vale I1. ¿Por qué les dije que no me interesa su valor? Y lo que le preguntó a su compañero, ¿necesitas un valor? Dale un valor, dale 5. ¿Sí? Y vamos a ir arrastrando ese 5 hasta el final, porque la ventaja cuando un elemento se multiplica es que yo lo puedo ir... Cuando esté dividiendo, pues voy a tener complicaciones. Pero cuando multiplica, no. Y me dice el divisor de corriente, la fuente de corriente que vale I su índice 1, por la rama opuesta donde quiero conocer, por el valor de la rama opuesta de donde quiero conocer la corriente. Si yo quiero IA, esta es la rama donde circula IA. Y el valor de la rama opuesta es por donde no circula IA, que es todo esto. Y vendría siendo 12, porque es 8 más 4, menos 12i. Ese es el valor de la rama opuesta. Entre la suma de lo que valen las 2 ramas, bueno,
Yo ya sé que una vale 12 menos 12i, y le voy a sumar lo que vale la otra rama, que vendría siendo 12 más 10, pues me va a dar 22. Menos 12 más 5, pues ya sabemos que es menos 7. Y entonces, ¿cuánto da este resultado? Por favor, con 2 decimales, porque ya no vamos a obtener más. ¿Cuánto les da eso? Hagan la división nada más. Dividan a 12 menos 12i entre 22 menos 7i, por favor, y me den con 2 decimales únicamente. Da 0.65 0.65, ajá, menos 0.33i. menos 0.33i. ¿Les dio eso? Sí, profe. Bueno, aquí viene el pequeñísimo detalle que vamos a hacer. Hicimos esta división y como este número está multiplicando, yo lo voy a seguir multiplicando. Así el valor de la fuente fuera 1, 5, 100, 1 por 10 a la 200, 1 por 10 a la menos 4, 20.35, 40.89, 4 más 10, y lo que sea ahí, aquí está. Yo lo sigo conservando. ¿Por qué? Esa es la ventaja que les dije de que este número estuviera multiplicando. Yo lo sigo multiplicando y no cometo ningún error al momento de hacer esta división y multiplicarlo por la corriente. Vamos ahora con la corriente B. Déjenme ver cuánto tiempo falta. Faltan 6 minutos. Sí nos da tiempo. Vamos con la corriente B. La corriente B va a ser lo mismo. Es decir, la fuente que vale I1 por la rama opuesta donde quiero la corriente. La rama opuesta donde circula IB es toda esta. Y donde no circula es donde está IA, que es 10 más 5i. Y lo voy a dividir entre la suma de lo que valen las dos ramas. Y ya sabemos que eso es 22 menos 7i. ¿Cuánto da eso, por favor? Punto 34 Ajá. más punto 33. Más 0.33, ¿sí? Y todo por I1. Lo que yo les había dicho, si este valor vale 5, que fue lo que me dijo su compañero, bueno, pues el 5 lo sigo multiplicando aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a obtener cada uno de los parámetros. ¿De qué forma? Me falta, perdón, todavía obtener el voltaje 1. ¿Cuánto me va a dar el voltaje 1? Y me falta multiplicarlo por esto. ¿Cuánto es eso? Ya tenemos a la corriente A, ahora hay que multiplicarlo por este valor. ¿Cuánto me da? ¿O cuánto les da? Perdón, porque yo no lo estoy haciendo. ¿Cuánto les da el voltaje 1, por favor? 8.15 Ajá. menos 0.05 Menos 0.05 y todavía por y su índice 1, porque yo no lo he perdido, lo voy arrastrando nada más. Y el voltaje 2, ¿cuánto les da, por favor? Que sería 4 menos 8i por IB. ¿4? 4 cerrado. Ajá. Ajá. Menos 1.4i. 1.4i por I1. Ajá. O sea, el valor de I1 no se pierde porque lo vamos arrastrando. Si, como dice su compañero, hace un momento se necesitara y él dijo, bueno, que valga 5, no pasa nada, porque entonces todo estaríamos multiplicándolo por 5. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? O sea, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda con respecto a lo que se está haciendo?
Ninguna, profe. Ninguna. Entonces, ¿queda claro lo que está pasando hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a borrar este lado una parte. Ya tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2. Voy a borrar esta parte nada más porque a partir de ahí yo voy a obtener los parámetros Z. Déjenme ver cuánto falta, no sé que se corte. Están 2 minutos, sí podemos terminar. ¿Qué tenemos o qué podemos decir? Por lo tanto, este es el detalle de por qué no nos importa el valor de la fuente. Decimos que Z11 es igual a lo que vale el voltaje 1 entre lo que vale la corriente 1. Entonces, el voltaje 1 es 8.15 menos 0.05i y está multiplicado por la corriente 1. Y si lo divido entre la corriente 1, ¿qué va a pasar con esas corrientes? Oh, ya, se cancelan. ¿Qué va a pasar? Se cancelan, ya. Se cancelan o se eliminan. Si yo lo multipliqué por 5 y lo divido entre 5, pues me va a quedar lo que estoy escribiendo en el pizarrón, ¿no? Cierto, sí. Y por eso no me importa el valor de la fuente, porque al final por sí sola se va a eliminar. Voy a finalizar esta sesión antes de que se corte y continuamos de una vez con otra sesión. Entonces, finalizo este y empiezo una nueva. Bueno, pero esperamos un momento a que se terminen de entrar sus compañeros para continuar. Los que ya se conectaron, ¿dudas o preguntas? Profe, esto no, bueno, este apunte no incluye en lo que le vamos a mandar de la libreta mañana, ¿verdad? No, nada más quedamos que eran teoremas. Los ejercicios de teoremas, hasta donde se haya llegado con los ejercicios de teoremas, no sé, les comenté que les iba a mandar unas ligas de videos, pero no los mandé para no saturarlos, pero todavía la puedo mandar si quieren, nada más díganme, ¿quiere que les mande la liga de los videos de teoremas o ya lo dejamos así? No, sí, manden. Bueno, entonces, nada, como a la 1 yo les mando las ligas, por si ustedes quieren ver esos ejercicios, entonces lo puedan hacer, ¿de acuerdo? ¿Y eso también se incluiría? No. No, eso ya les dije que no, porque como eso se los di como apoyo ahorita, no fue para que los pasaran a su libreta, sino se los habría yo enviado con tiempo. No intervienen para lo de la libreta. Eso es por si ustedes quieren ver qué está pasando o qué se puede hacer con los ejercicios. Recuerden que básicamente lo que nos interesa es el concepto, no el ejercicio, porque se va a modificar dependiendo de los elementos. Pero la secuencia o lo que tendríamos que hacer, bueno, eso sí se mantiene. Para eso son, para que tengan una idea, si es que todavía con las clases no quedó muy claro, a lo mejor con los videos repitiéndolo, pueden saber qué se está haciendo. Entonces, nada más es como un apoyo ahorita. ¿De acuerdo? Ok, profe, sí. Bueno, tenemos entonces a Z21. ¿Y qué me dice Z21? Z21 es igual al voltaje 2 entre la corriente 1. Y entonces ya sabemos que el voltaje 2 es 4 menos 1.40i por el valor de la corriente 1 y la vamos a dividir entre la corriente 1. ¿Qué va a suceder con esa variable de corriente? Mismo se va a cancelar. Se va a cancelar, por eso les dije que no nos interesaba el valor de la fuente. El valor de la fuente podrían darle el valor que quieran y de todas formas llegaríamos a los mismos resultados. ¿Sí?
Entonces, estos serían los parámetros, el valor de los parámetros Z11 y Z21. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Alguna pregunta o duda? Muy bien, profe. Bueno. Entonces, vamos a calcular los otros dos parámetros que nos hacen falta. De nuevo, voy a borrar esta parte, conservo lo que ya se tenía. ¿Cuáles son los parámetros que hacen falta si aquí están los dos que ya calculamos? Sería Los cuál. dos. Primero, ¿con cuál empezamos? Vamos con la ecuación 1. Z12. Z12. Y el Z12 es bajo la condición de que ¿qué? Que la corriente 1 sea 0. La corriente 1 sea 0. Y eso nos va a dar entonces el voltaje 1 entre la corriente 2. Z22 ahora sí, si tenemos la misma condición. Z22 sería entonces el voltaje 2 entre la corriente 2. Bueno, ¿qué va a pasar con mi circuito? Vamos a borrar de aquí. Sí. Todo lo que no debería de tener el circuito. Sí, la fórmula. ¿Qué les estuve mencionando? Y dile que se hacia un padre. Bueno, la persona que tiene el micrófono encendido, a ver si es posible que lo apague. Ujú. Primero, se me fue hasta la idea. Ah, ya. Ahora, ¿cuál es la condición y en dónde está la condición? Un circuito abierto en la entrada, ¿no? Déjenme reescribir el circuito, es 10 y 5i. Entonces, tenemos ahora un circuito abierto. ¿Y cuál es la otra condición? Les dije que la fuente de excitación, ¿en dónde está? ¿En qué parte de mi ecuación? Ahora en la salida. No. A ver, pregunté en qué parte de la ecuación está mi fuente. Ah, ya, en el denominador. Y en este caso, ¿en dónde va a estar la fuente? En la salida ¿Y de qué tipo es la fuente? de corriente. Entonces, conectamos nuestra fuente. Híjole, bueno, yo espero que sí se vea. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Bueno, va a quedar todo muy junto. Déjenme reescribir el circuito porque si no, no vamos a tener espacio para las variables. Y hay que considerar todo. Tenemos la terminal 1. Tenemos aquí a la resistencia y a la bobina. La terminal 02. La resistencia y el capacitor. Y la terminal 2. Entonces, esta vale 10. Esta vale 5i. Esta vale 8. Menos 4i. Tenemos una resistencia y un capacitor de 4i menos 8i. Y tenemos la terminal 02. Entonces, lo primero es conectar a nuestra fuente de corriente, cuyo valor es I su índice 2. ¿Qué vamos a calcular? Es lo que está en el numerador. Vamos a calcular el voltaje a la entrada. ¿Sí?
el voltaje de entrada y el voltaje de la salida. Ya sabemos que el voltaje de entrada está entre la terminal 1 y 0,1. Ahorita le cambio el valor porque yo le escribí otra cosa. Dice 1. Y a la salida lo tenemos entre la terminal 2 y 0,2. Aquí está V su índice 2. Con el circuito que quedó, ¿qué podemos hacer para obtener el voltaje 1 y el voltaje 2, pero ahora con la fuente de corriente conectada a la salida? Lo mismo, ¿no? Pero me quedó con duda. Dijo que había otra forma, ¿no? No, yo no les dije que había otra forma. Bueno, sí, pero a veces no vale la pena. ¿Cuál sería la otra? Si no es por el divisor de corriente y ley de Ohm, ¿qué podemos aplicar aquí? ¿Mallas? Mallas. Okay. Y sería la única, por la que recuerden que no podemos perder. Entonces, si como dijo su compañero, entre comillas, es lo mismo, pues tenemos que una corriente circula en esta rama, pero ahora cambia las ramas. Aquí tengo mi rama en donde va a estar la corriente A. Y tengo la otra rama que lleva toda esta trayectoria en donde está mi corriente B. No va a cambiar que seguimos el sentido convencional de más a menos y la corriente llegaría a ese punto donde se divide. Y tengo a la corriente A y la corriente B. Y nuevamente voy a establecer del circuito la corriente A, o más bien, ¿cómo vamos a calcular el voltaje 1 ahora? ¿A qué va a ser igual el voltaje 1? 10 más 5i por IB. Ajá. ¿Por quién? Por IB. Por IB. Ahora es por IB. Corriente IB con respecto a la caída de tensión en 10 más 5i, misma dirección, direcciones contrarias. Misma. Entonces queda igual. Queda positivo. Para el voltaje 2 va a ser ¿quién? 4 menos 8i. Ajá. La corriente A. Por la corriente A. Dirección de la corriente A en 4 menos 8i con respecto a la caída de tensión, ¿qué direcciones llevan? La misma. La misma, se queda positivo. Y entonces vamos a calcular divisor de corriente. La corriente B. Y bueno, ya se va a ser igual a un cociente en donde en el numerador es el valor de la fuente que ahora vale y su índice 2. Ajá. Por el valor de la rama opuesta en donde está IA. IA es esta rama y B es toda esta 8. 5i menos 4i nos va a dar más i. Entre la suma de lo que valen las dos ramas, una rama ya sabemos que vale 18 más i, más 4 menos 8i, nos va a dar 22 menos 7i. ¿Cuánto de ese valor? Recuerden que 2 decimales. ¿Cuánto les da? Punto 72. Punto 72, ajá. Más punto 27i. Más punto 27i. Y todo por y su índice 2. La corriente IB va a ser igual a la fuente que vale I2 por la rama opuesta donde quiero la corriente. Yo quiero la corriente en IB, la opuesta sería 4 menos 8i entre la suma del valor de las dos ramas, que ya sabemos que va a dar 22 menos 7i. ¿Cuánto da el resultado, por favor? Punto 27. Punto 27, ajá. Menos punto 27. ¿Menos punto qué? 27 también.
27i. Bueno, pues aquí nos dio esto y eso es I2. Todo por I2. ¿Eso fue lo que dio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, pues vamos a calcular el voltaje. El voltaje 1, ya saben que es 10 más 5i por la corriente IB, y el voltaje 2 es 4 menos 8i por la corriente IA. ¿Cuánto da primero el voltaje 1, por favor? Eh, 5.85. 5.85, ajá. Ah, no, espera, perdón. Me equivoqué. Perdón. Estaba poniendo ya. Espera. Es 10 más 5i por el valor de IB. ¿Cuánto es? Y ahora sí. 4.05 Lo dejamos en 4 menos 1.35. menos 1.4i. Y todo esto por I2. El voltaje 2, por favor. Bueno. Permítanme un momento en lo que lo hacen. Ahorita me lo dicen. Ahora sí. ¿Cuánto da el voltaje 2? 5.04 menos 4.68i. 5.04 menos 4.68 y todo por I2. ¿Eso les dio? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas o dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que se está haciendo? ¿No? No, profe. Bueno. ¿Qué sigue? Ya tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, ya podemos calcular a los parámetros que hacen falta. Tenemos, o por lo tanto, tenemos el parámetro Z12. Z12 es igual al voltaje 1 entre la corriente 2. Y tenemos que el voltaje 1 es igual. Recuerden que aquí lo que estoy haciendo es redondear para que nos dé el mismo resultado, que sería 4, y ahorita les voy a decir por qué, menos 1.4i. Debemos de usar 5 decimales para que nos quedara lo mismo, nada más utilicé 2, pero porque se me olvidó que había que multiplicar todavía por otra variable. Tenemos que es I2 entre I2, de nuevo se eliminan, y me va a quedar 4 menos 1.4i, y son ohms. Y con esto, ¿cómo es el valor de Z12 con respecto al de Z21 que calculamos hace un momento? Igual. Igual. Y eso es lo que va a suceder con los parámetros Z. Siempre Z
2, 1 es igual a Z 1, 2. Bueno, y vamos a calcular a Z 2, 2 es igual al voltaje 2 entre la corriente 2. Y el voltaje 2 ya sabemos que es 5.04 menos 4.68 I por I2 entre I2. Nuevamente estas variables se eliminan y Z22 es igual a 5.04 menos 4.68 I y son ohms. Y con eso estaríamos terminando este ejercicio, ya que calculamos el voltaje que nos proporcionaba la fuente interna, que era de voltaje, y posteriormente los parámetros Z. ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? Todo bien, profe. No, profe, todo bien, profe. Bueno. Pues entonces, con eso terminaríamos el día de hoy. El enlace de los ejercicios de teoremas para que los puedan ver si ustedes lo quieren hacer. Y recuerden que el día de mañana ya es el examen de teoremas, el día de la libreta en forma digital, únicamente los ejercicios que vimos en clase, ya que estos que les voy a enviar ahorita es opcional nada más para que ustedes los vean o no. Y el día lunes la guía. ¿Preguntas o dudas? Todo bien, profe. No, profesor, gracias. Bueno, entonces que tengan un excelente día, nos vemos el día de mañana. A la hora ya saben que empiezo el examen para que ustedes tengan tiempo suficiente. Entonces, que descansen y nos vemos el día de mañana. Profesor. Gracias, profe, hasta luego. El examen va a Hasta ser, luego, profe, gracias. ¿Qué pasó? el examen va a ser presencial o en línea. En línea, ya después del 25, que todavía vamos a hacer el otro que sería de parámetros, ese sí ya va a ser presencial. Recuerden que el 25 de abril ya regresamos a la escuela todos. Nada de que si quieren o no quieren, ahora sí ya es todos. Entonces, por esta ocasión el examen todavía es en línea. Ok. Ok, profe. Bueno, entonces hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Se cuidan. Hasta luego, buen día, profe. Hasta luego.